Muchas gracias a todos, a todas por estar en este espacio valioso de reconstrucción, de recolección cualitativa acerca del desarrollo de la historia del campo de los saberes psicológicos en la Universidad del Valle. Y en esta oportunidad es un placer, es una gran satisfacción encontrarme con la querida doctora Blanca Cecilia Orozco, la cual fue una de las profesoras significativas, relevantes siempre en ese desarrollo de la psicología en Univalle. Bienvenida, profesora, y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Dalmer, en tenernos en cuenta. Y tengo que decir que para mí fue una sorpresa ver el trabajo que estaban haciendo ustedes, porque si algo me pareció a mí pobre, ya fue la manera como la gente que está actualmente en el departamento o en la, porque ya no sabemos ni qué somos, si somos escuela, departamento, nada, ya celebraron los años de psicología, porque es que nosotros, la primera, el primer grupo que se graduó en consejería psicológica se graduó en el año 69, ¿ya? Espérate, no, al revés, en el 68 se graduó, ¿ya? O sea, fue gente que salió de bachillerato en el 64 y fue un grupo de gente mayor, ya hay gente de esas que ya murió, por ejemplo, Cita Persec de Lecter ya murió, ya no sé quién más de esa gente ha muerto, pero para mí fue una sorpresa ver que ustedes, lejos de Colombia, habían habían emprendido esta tarea. Entonces tú me mandaste unas preguntas y yo lo que cogí con las preguntas fue tratar de aportar como lo más significativo. Excelente. Sí. En la primera pregunta, entonces, respecto a 75 años que se celebraron el año pasado, obviamente ahorita van a ser 76. ¿Qué significa esta universidad para ti, querida profesora? Ya, bueno, pues nada más ni menos que el sitio de mi trabajo, ¿ya? Donde conocí, porque para mí fue lo más importante de la Universidad del Valle, las personas que yo pude conocer en este espacio. Y cuando hablo de personas, hablo de profesores, hablo de estudiantes y los seres tan valiosos que yo alcancé a conocer. Y tengo que decir, si algo a mí me hizo en un momento dado retirarme de la universidad, fue la pobreza de los estudiantes que estaban entrando. Espérate un minutico que tengo que apagar el sonido porque tengo que pedir aquí que me hagan silencio. Nietos y están haciendo mucha bulla, ¿ya? Bueno. Es parte de la anécdota de esta entrevista. No, es parte de la pandemia. Bueno, entonces para mí fue realmente participar de un mundo que fue muy interesante, que me abrió muchas miradas distintas a mi vida. Fue realmente, yo quiero mucho la universidad y la quiero mucho porque yo soy hija de uno de los fundadores de la Facultad de Medicina. Mi papá fue uno de los fundadores de la Facultad de Medicina y en mi casa la Universidad del Valle fue una entidad absolutamente presente toda la vida. Entonces en eso fue para mí algo, no sé si es tan pesado decir el sitio de mi trabajo. Y el sitio de mi trabajo es que en la época en que yo me gradué no era muy claro ya que uno tuviera que estudiar para trabajar. O sea, parte de la gente que estudió en esa época estudiaba mientras se colocaba afectivamente en la vida y se casaba y tenía hijos y todas esas cosas. Pero para mí la universidad sí fue el sitio de mi trabajo, ¿ya? Y con eso digo todo. O sea, el sitio donde yo me hice ser humano, ¿ya? Luego me preguntas por el Instituto de Psicología que bueno, está muy pronto. Sí, muy pronto sí. A ser establecido oficialmente como una facultad. Bueno, para allá vamos. No, y lo otro que te tenía que decir con lo primero, solamente que fue el sitio de mi trabajo, pero también me sirvió para tener un proyecto de vida.
Y con eso es una cosa muy grande. O sea, tener un proyecto de vida no es trabajar para ganarse un sueldo, no, era un proyecto de vida. O sea, y yo me pasé mi vida entera en la Universidad del Valle. Yo empecé primero a trabajar en otros espacios, pero cuando yo llegué a la Universidad del Valle, para mí allí senté mi base y fue dedicarme a tener un proyecto de vida como psicóloga y como profesora. Y A ver, llegas, me perdón, preguntas. inicialmente como estudiante primero, ¿correcto? Sí, claro, como estudiante, ¿no? Yo como estudiante, yo había empezado a estudiar trabajo social y no pude con esa carrera. No pude, viendo la pobreza de este país, no pude. Me enfermé de ver la pobreza tan impresionante de este país y me tuve que retirar. Y porque es que yo nunca encontré qué podía hacer uno con esa profesión. Entonces, mi sueño toda la vida había sido ser psicóloga, pero cuando yo me gradué, todavía no existía ni siquiera consejería. En Porque, Cali. sí, bueno. Luego me preguntas por el Instituto de Psicología y que propiamente va a haber una facultad en la universidad y me preguntas que cuál es la importancia de este paso. A mí no deja de admirarme que sigamos utilizando nomenclaturas tan antiguas. A ver, una facultad de psicología encierra a la psicología y en este momento no es posible que los saberes queden encerrados, o sea, queden simplemente los psicólogos sabiendo psicología porque eso no es adecuado. Entonces me parece una nomenclatura bastante vieja y no he podido entender cómo en la Universidad del Valle, que se modernizó, porque tenemos es la Facultad de Salud, no es medicina, es salud, donde está enfermería, rehabilitación, odontología y medicina. Para allá tenemos que ir, o sea, es ampliar los campos del saber porque los psicólogos simplemente sabiendo psicología quedamos muy pobres, realmente quedamos muy pobres. ¿Ya? O sea, me parece una nomenclatura bastante antigua, o sea, no me enorgullezco de se vuelva una facultad, no. O sea, quisiera que psicología hubiera encontrado un espacio en la Universidad del Valle donde pudiera hablar y conversar, ¿ya? Con otros saberes, ¿ya? ¿Qué pasa con la sociología? ¿En qué nos diferenciamos? ¿Qué pasa y después me vas a ver cuando yo meta por qué tenemos que saber nosotros sobre cosas que no nos habíamos imaginado, como es los psicólogos, por qué no estudian el lenguaje, ¿ya? O sea, nosotros no podemos seguir con una concepción salubrista de la psicología, donde estamos persiguiendo lo enfermo, lo que se desvía, ¿ya? Yo no estoy de acuerdo con la psicología empezando porque yo nunca quise ser clínica o terapeuta más que clínica, porque clínicos somos todos los psicólogos, pero yo no quise ser nunca terapeuta. No me interesó, o sea, no me interesó lo desviado. Bueno, entonces, pues no me alegra mucho saber que vamos a hacer facultad. Me parece que eso es volvernos nosotros a mirarnos a nosotros solitos otra vez y eso no es bueno. Hay una tercera pregunta y me preguntas que cómo fue mi llegada a la Universidad del Valle. Yo me gradué en el año 70 en consejería psicológica. Salgo y trabajo un año en el Colegio Eustaquio Palacios, que en ese momento estaba en Cali, cerca de la Plaza de Toros. Esa zona de Cali se inundaba en ese momento, si nos acordamos que el barrio Guabal y todas esas cosas se inundaban en Cali. Entonces se salía el río Cañaveralejo que pasaba por la Plaza de Toros, inundó el colegio y nos tuvimos que trasladar a otra parte. Y en ese momento yo me casé un semestre antes de graduarme y nos salió una beca para irnos a estudiar a Estados Unidos, bueno, a mi ex marido le salió una beca para irnos a estudiar a Stanford. Y yo iba de dama acompañante. Cuando yo me iba a ir,
Rubén Lecter, me dijo, llévese todas sus calificaciones traducidas, váyase con todo listo a ver si usted puede hacer que la reciban. Y así fue, yo llegué y en Stanford había una casa para los estudiantes extranjeros, me pidieron una cita con uno de los profesores de psicología educacional, Steve Zifferblatt, y me miró mis calificaciones y me dijo, usted tiene más créditos que lo que necesita para entrar aquí. Entonces me fui para San Francisco, o sea, esto es Stanford en Palo Alto, me voy a San Francisco a la Fundación Ford y le digo al señor en de la entrevista, mire, yo soy muy barata porque yo ya estoy aquí, yo ya tengo housing, yo ya tengo comida, ya tengo pasajes, yo lo único que necesito es que me paguen la matrícula y que me dé plata para libros. Y me la dieron. Bueno, y llego yo al templo de la modificación del comportamiento. No te estoy hablando de conductismo, sino de la modificación del comportamiento, porque esto ya había avanzado. O sea, Skinner llevaba años trabajando en Harvard y en Stanford estaba Albert Bandura, que era en ese momento uno de los dioses del neoconductismo, ¿ya? Que es el todo del aprendizaje social, de los modelos. Perdón. Salud. Bueno, y termino mi grado, me vuelvo para Cali y en ese momento no habían convocatorias, sino que Octavio Giraldo, que en paz descanse, y Janet Samper, profesores ambos, me llamaron. Dijo, véngase para acá. El profesor de conductismo lo habían echado. En ese momento había una pelea entre el psicoanálisis y el conductismo, aún dentro de la Universidad del Valle, terrible. Entonces, Pelea seria. Sí, seria. Me contrataron sin nada, simplemente véngase para acá y me recibieron y así empecé yo mi carrera en la Universidad del Valle. O sea, yo entré por la puerta grande sin hacer ningún examen, ni tener que hacer nada. Bueno, eh, entonces pues esa fue mi entrada a la Universidad del Valle y yo entré porque yo tuve en 3 años, en 4 años y medio yo tuve 3 hijos. O sea, el día que nació mi hijo menor, el mayor tenía 4 años y medio y la segunda tenía 22 meses. Entonces yo tuve 3 hijos en 4 años y medio y yo no podía trabajar tiempo completo, no era posible, con 3 bebés que tenía. Entonces yo trabajaba medio tiempo, después trabajé 5 octavos, pero esa fue mi entrada a la Universidad del Valle, fue llamada por 2 ex profesores míos, que me fuera a trabajar a la universidad y ya. Y yo firmé contrato y entré a la universidad sin ningún examen, sin nada. Por llamado de Janet Samper y Octavio Giraldo, que en paz descanse, ¿no? Ya Octavio murió. Bueno, esa fue mi llegada. Sí, sí. Bueno, luego viene otra pregunta que me haces. Durante el tiempo que estaba usted en psicología en la Universidad del Valle, ¿qué cambios importantes se produjeron o se han producido? Bueno, pues el primer cambio fue pasar de consejería a psicología. Fue el primer cambio, ¿ya? Pasamos a psicología y empieza, a raíz de que yo llego también en la misma época, llega a la Universidad del Valle. Y perdóname que te interrumpa esta parte que estás mencionando porque no quiero que se omita, es algo muy significativo que varios profesoras recuerdan con un grado muy especial en su memoria aquello de que ese cambio, esa transición de consejería psicológica a psicología tuvo mucho protagonismo en una finca. Sí, en una casita de campo de mi papá y mi mamá, y allá nos íbamos los días enteros a trabajar con los estudiantes, con todo el mundo, nos íbamos a trabajar allá. Yo en esa época yo estaba muy de mamá y simplemente daba cursos y trabajaba. Yo al principio fui contratista, después ya empecé con medio tiempo, después con 5 octavos de tiempo, no sé qué, hasta que al final yo terminé de tiempo completo. Pero bueno, eso es todo mi recorrido en la Universidad del Valle. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, lo primero, pues, pasar a consejería.
y llegan a la universidad gente de otras partes. Y una de las personas que voy a nombrar mucho se llama Rebeca Puche. Llega Rebeca Puche y Rebeca empieza a hacer lo que muy pocas personas, o yo diría que el profesor que más hizo escuela, entiéndame lo que es escuela, o sea, que dejó un legado, que dejó una escuela armada en psicología cognitiva, es Rebeca Puche. Entonces empieza y se hace una especialización en psicología del niño. Luego de la especialización se hace la maestría. Y luego al cabo de los años se hace el primer doctorado en psicología de Colombia. Es la Universidad del Valle la que tiene el primer doctorado de psicología en psicología cognitiva, ¿ya? Donde ha ido gente de la Universidad del Magdalena, de la Javeriana de Bogotá, de la universidad, no sé cómo se llama, la Universidad de Tunja, ¿ya? Bueno, o sea, ha habido gente de todo el país, hay gente de Medellín, y mientras esto sucedía, para poder que hubiera maestría y el doctorado, se crean los grupos de investigación y se crea el Centro de Investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura, donde había grupo de matemáticas, grupo de lenguaje, grupo de cognición y desarrollo, grupo de prácticas culturales. Espérate que me está quedando en el tintero. Bueno, éramos 5 grupos y este centro de investigaciones se gana, empieza Colciencias. Esto ya Colombia había avanzado en las universidades, había ya grupos de investigación, centros de investigación, y empieza a hacer una evaluación de estos grupos, de estos centros, y el centro nuestro se gana 3 años seguidos categoría A. Categoría A era la categoría más alta que podía tener un centro de investigación. Y igualmente, allí hubo grupos que ganaron categoría A, ¿ya? Como el de cognición y desarrollo, como el de matemáticas. Y allí es donde quiero que entiendas, por ejemplo, en matemáticas se trabajaban Mariela, mi hermana, con matemáticos de la universidad. Entonces, ahí es donde a mí lo de facultad no me cabe, porque era este trabajo entre 2, o era el trabajo de Rebeca, ¿ya? Con otro tipo de profesionales que lograron avanzar, hacer avanzar la psicología, tanto en la psicología como estas nuevas relaciones que tenían con otros conocimientos. Bueno, entonces pasó todo esto, pasó ya, o sea, consejería, psicología, especialización, maestría, primer doctorado, centro de investigación y grupos de investigación. Todo eso sucedió mientras nosotros estuvimos en la universidad. Y en el centro de investigaciones empiezan a trabajar los muchachos, los estudiantes, a ser monitores de investigación. Antes de que menciones esa parte de los estudiantes tan fascinante, quisiera mencionar esta lista se me hace apasionante, una lista que me compartió hace poco la doctora Sonia Meluc, de los profesores que diseñaron el plan de estudios de psicología en 1976. Sí, ya claro. he mencionado a varias. En la lista está Octavio Giraldo, sí, Rubén Lecter, sí, Rebeca Puche, sí, Mariela Orozco, sí, Hernán de los Ríos, sí, Lucio Marino López, no, Lucio Blanca Marino no tanto, pero sí, sí. Blanca Cecilia Orozco, sí, Judith, menciona a Judith Bolívar, menciona a José Bautista, sí, obviamente aparece Sonia Meluc, sí, aparece Luis Romero
Y el último de los mencionados en este listado que comparte la doctora Sonia Meluk es un profesor invitado de Estados Unidos que recientemente falleció también, un psicólogo muy destacado de la psicología comunitaria, prácticamente el Sí, que la inició, sí, el señor Forrest Tyler. sí. No sabía que Ese fue Tyler se había muerto. sí, Ya, sí, hace ya. pocos años falleció. No, vos no tenés ni idea, por ejemplo, lo llevaban a Buenaventura, al río, espérate cómo se llama ese río que pasa cerca de Buenaventura. Ese hombre conociendo la selva del Pacífico y montado en estas barcazas, ese señor se podía morir de la emoción. Bueno, y allí es la otra cosa, ¿no? O sea, esto nos abrió a nosotros un horizonte, conocíamos gente de todas partes. Luis Romero era español y vino durante un tiempo, ¿ya? Bueno, entonces eso fue lo que pasó, nada más ni menos, ¿ya? Venía mencionando lo de las estudiantes. Sí, sí, sí. Los estudiantes empezaron a entrar como monitores y en este momento tenemos de esos estudiantes por lo menos 5 o 6 de ellos con doctorado y son los profesores actuales. Hernán Sánchez, Diana de Castro, eh, espérate, este voy a decir, ¿cómo se llama? La de matemáticas, y hay gente estudiando por fuera, eh, Guerrero está por fuera, ¿quién más está? O sea, eso se formó, fue un nido de gente que quería avanzar, ¿ya? Fue muy, muy impresionante y obviamente había muchas luchas porque los otros departamentos del Instituto de Psicología Social, pero ya vivían creyendo que era que nosotros éramos contempladas del rector y no era, trabajábamos como locos. Bueno, ahora hay otra pregunta. Me dices qué anécdotas significativas vienen a su memoria del tiempo en el campo de la psicología. Pues yo tengo más que una anécdota, es un cambio de vida que yo tuve dentro del departamento. Yo abandoné el conductismo y me instalé en lo que para mí fue un volver a renacer como psicóloga. Y fue pasarme a la psicología cognitiva, ¿ya? Y centrarme en el trabajo del lenguaje. Llega a nuestras manos los libros de dos latinoamericanas, Ana Teverosky, ¿ya? Y ya te me va a olvidar, ya, pero aquí tengo mis libros al frente. ¿Cómo te llamas? Y ahora te digo el nombre de la otra, donde esta gente hizo una investigación en México. Ellas tuvieron que salir de sus países, la una de México y la otra tuvo que salir de la Argentina por, por las luchas políticas, ¿ya? Ana se tuvo que ir para Barcelona y hacen una investigación sobre las hipótesis que los niños tienen cuando aprenden a leer y escribir. Y eso revolucionó el mundo, le ha dado la vuelta al mundo 3 veces, eso cambió completamente la enseñanza, ¿ya? De aprender a leer y escribir. Eso mostró otro niño absolutamente diferente, un niño que llegaba con conocimientos a la escuela, ¿ya? Y en ese momento yo me cambio de equipo y yo me olvido del conductismo, eh, sabiendo que fue o sea, que es un conocimiento que no logró explicar toda la conducta humana, no lo logró explicar, ¿ya? Y me centro en lo que a mí me ha gustado toda la vida y es los niños, Y la educación. la educación y cómo aprende un niño lo realmente cuando hablamos de socialización, que para mí no es tener amigos ni que los niños jueguen con otros niños, sino que la socialización es cuando ingresas en una cultura que te enseña un idioma, que te enseña un lenguaje, que te enseña una manera de escribir, ¿ya?
porque ningún niño puede llegar a una escuela a pelear que la A no es la A. A propósito de ello, estimada Blanca Cecilia, encontré la lista que me ha compartido Rebeca Puche de esos estudiantes que hicieron parte de Sí, ese grupo de claro, investigación, donde sí, está Oscar Ordóñez, sí, Hernán Sánchez, sí, donde está Diana de Castro, sí, Marlene Guevara Guevara, y, y Jenny Otálora, que está exacto, actualmente en la Universidad del Valle. sí, claro. Y esos fueron gente, y en este momento está Diego Guerrero, está por fuera haciendo su doctorado, claro que parece que lo está haciendo en estadística, pero él era del grupo de matemáticas. Pero toda esta gente salía de clase a trabajar al centro. Ellos nos ayudaron, Intensamente. sí, claro, pero intensamente. Esta gente se quedaba con nosotros hasta las 2 y 3 de la mañana cuando teníamos que presentar un informe a Colciencias, ¿ya? O sea, que esto era a plazo partido. Y en la crisis del 98, que la universidad no nos volvió a pagar porque la universidad se quebró, ¿ya? Sí, siguieron trabajando. Claro, siguieron trabajando. Bueno. Finalmente esto asumo yo que fue lo que perfiló e impulsó fuertemente el desarrollo de la primera maestría y del primer doctorado, sin lugar a dudas, Claro, en Colombia, claro, gracias al trabajo fuerte en Univalle. claro, ¿no? Y es que esta gente hizo la maestría, muchos la hicieron allí y de allí ellos sabían que su doctorado lo tenía que ir a hacer por fuera y que no se podían seguir, o sea, en el mismo árbol alimentándose de lo mismo. Tenían que salir y todos salieron a Estados Unidos, salieron a Brasil, salieron a Holanda. Marlene Guevara estuvo trabajando en Holanda, ¿ya? Gente que aprendió inglés, ¿ya? Que escribía los informes de investigación y que hacía artículos con sus profesores. Bueno, entonces la anécdota significativa fue más que significativa, fue un cambio completamente en mi vida y yo pude terminar mi vida académica metida en un campo que hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo, me sigue enamorando. O sea, para mí lo que es el lenguaje, ¿ya? Y cuando me preguntas, ¿ya? ¿Qué áreas relevantes incorporaría en la formación de los psicólogos y que lo extrañamos por completo? Es que los psicólogos no sepan nada sobre el lenguaje. Es increíble, porque es un buen terapeuta que hace con su cliente, con su paciente, oírlo hablar, y resulta que cuando habla, está hablando, ¿ya? Y es ese discurso que tiene, ¿ya? Lo que lo va a guiar a ese psicólogo para saber qué es lo que tiene esa persona, ¿sí o no? El Entonces, lenguaje tiene claro, claro, un lugar protagónico en la psicología, es claro, vital. pero ¿dónde ves vos en dónde hay un programa que trabaje el lenguaje para los psicólogos? No lo hay. Entonces, la gente que se ha dedicado al análisis del discurso, ¿ya? Es una gente que tiene una formación completamente distinta. Entonces, ¿qué incorporaría yo? Aprendizaje del lenguaje, ¿ya? Ya, para todos los psicólogos, para todos. Bueno, ¿y qué es esa pregunta, no? Hay otra que dice que sí, que yo como vislumbraba durante mi formación y desarrollo en el campo de la psicología, cómo me imaginé ya mi formación y el desarrollo. No me alcancé a imaginar nada, 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 porque en ese momento a donde yo entro es una universidad, como sigue siendo la educación en todas partes del mundo, muy repetitiva, muy de aprenderse lo que decía el libro, Muy y que esquemática. no, más que esquemática, es un aprendizaje repetitivo. Yo digo que Colombia no va a salir de donde está si la gente no aprende a hacer análisis, si la gente no aprende a tener criterios, si la A gente... pensar, lo que decía Stanislao Exactamente Zuleta. eso, a pensar. O sea, a uno no le enseñan a pensar. Entonces, eso yo en ese momento yo entré porque yo adoraba la psicología. Y allí la psicología ha tenido un pecado, digo yo, ya, y es que todo el mundo se enamora de la psicología por la parte, bueno, me perdonará la palabra, perversa, y es por la psicopatología. Entonces,
todo el mundo le gusta es la parte patológica de la psicología. Y a mí, eso a mí me despide. Yo no he querido tener a nadie ni de paciente, no se me ocurrió nunca un consultorio. Me parece que, yo no sé, ¿cómo hacen para poder lidiar con los problemas de la gente si uno no puede lidiar sino con los de Con uno? los propios. Bueno, y hay algo que la psicología en este momento ya lo tiene, ¿ya? Y es entender el ser humano común y corriente que andamos por el mundo. Es que la psicología ese no lo entiende. Ese no lo entiende. Entonces, ¿por qué me gusta a mí la parte educativa? ¿Y por qué me centré yo allí? Porque yo fui excelente estudiante en el colegio. Regias calificaciones. Y cuando yo me gradué no sabía nada. Era nula de lo que yo sabía. Había estado en un colegio muy, muy bonito, muy bonito en el sur de Cali, pero mi aprendizaje ha sido bastante malo. Pero no porque yo no estudiara, no, es porque las maneras que se utilizaban eran absolutamente inadecuadas. Entonces, toda la vida mi cantaleta fue la educación ha hablado, qué enseñar y cómo enseñarlo. Entonces, ¿en qué año hay que estudiar historia universal? ¿En qué año hay que estudiar geografía universal? ¿Qué cuál la de Colombia? ¿En qué año ponemos entonces la cívica, la yo no sé qué? Nadie habló del que aprende. Y la psicología cognitiva aparece y hace una entrada triunfal para explicar ese ser humano que está aprendiendo. Entonces, cuando estás asistiendo a un salón de clase y ves a un niño hacer inferencias, ya gracias a la psicología cognitiva, entonces te das cuenta cómo es que ese niño está aprendiendo. Entonces aparece el sujeto que aprende. Y por eso yo allí me situé con el lenguaje, con el sujeto que aprende. Y me haces una pregunta ya. Respecto a lo Elisa, esencial, sí. O sea, dentro de toda esa visión, y tú que eres muy de lo educativo y de la parte de la cognición, del pensamiento, del saber, sí. ¿qué sería en sí lo esencial? ¿Qué sería lo social que tiene que enseñarle a un psicólogo? En la formación de Aprender los a psicólogos. hacer, aprender a hacer análisis, aprender a ser crítico, aprender a poder mirar la realidad. O sea, los psicólogos tienen que salir a la calle, los psicólogos tienen que empaparse, uno no puede hablar de psicología educativa sentada en un banco de una universidad, uno tiene que ir a una escuela y mirar lo que está pasando allá. Y saber este psicólogo qué es lo que va a hacer. Vamos a seguir hablando de problemas de aprendizaje antes de mirar lo que está pasando con los maestros, antes de mirar estas escuelas de nosotros que son inhumanas a nivel de su estructura, o sea, de su edificio, donde funcionan, estos niñitos juegan en la calle, al pie de los caños en Agua Blanca y cosas de eso. Vital, ¿Cómo? vital lo que planteas, es decir, que se aprende más psicología en el terreno mismo que en la teoría o en las Claro, aulas. claro, claro que sí, claro que sí, claro que sí. O sea, yo me muero de la pena, pero los psicólogos, y es que esto es una cosa impresionante. Tú ves en la época en que se hicieron las universidades de garaje, ¿ya? ¿Qué era lo que hacían de facultades? Derecho, psicología, porque eso no necesitaban ni laboratorios, no necesitaban nada. O sea, era muy barato de montar y hablar, hablar y Teorizar. enseñar, pero ni siquiera teorizar, porque esa teoría, a ver, ¿dónde a ti alguien te ha puesto a mirar a alguien y te has leído una teoría para decir, bueno, y esto que usted le dice la teoría, ¿cómo lo vio en este señor? ¿De dónde sacaron datos para hablar de esto? O sea, ¿dónde está el sujeto humano? Entonces, hablamos del sujeto epistémico, ¿no? Pues regio, el del libro, y los seres humanos de a verdad, ¿dónde están? Entonces, O los es que tú decir, dices, como tú lo dices, más que a teorizar, a enseñar repetitivamente teorías clásicas y fuertes
a lo largo de los años, como una clase de historia. Exactamente. No, y la historia tampoco, la historia en este país tampoco. Aquí no se puede enseñar historia porque aquí la historia no la sabe nadie. Aquí la historia está por descubrirse, por escribirse. A mí una vez un estudiante me dijo, yo no me acuerdo qué fue lo que me dijo de la historia de Colombia. Le dije, ¿cuál historia? A ver, ¿cuál es la historia que a vos te han contado? Le dije, vos sabés aquí quién mató a Galán, vos sabés quién mató ¿cómo se llama? Al La liberal. historia secreta. Aquí todo está escondido, aquí todo está tapado, aquí no se sabe, aquí no hay historia para contar. Y en ninguna parte, todo el mundo tiene cosas escondidas. Bueno, en todo caso, allí, entonces, o sea, me preguntas que cómo aparece la formación de los estudiantes, o sea, de los estudiantes de psicología, ¿ya? Dice, para usted, ¿qué sería en la formación, qué sería absolutamente esencial? Para mí, la capacidad de analizar, o sea, de sentarse y mirar esa realidad a la luz de una teoría, eso cómo lo combinamos, eso cómo lo vemos, dónde está eso, ¿ya? Bueno. ¿Qué piensa de la formación académica de los psicólogos en general? Ay, tengo que decir una cosa horrible. Es de una mediocridad impresionante. Yo no estoy hablando de la Universidad del Valle. Estoy hablando de los psicólogos. Estoy hablando de los psicólogos. Y cuando te encontrás con una persona que ha tenido un problema y ahí donde un psicólogo, te podés morir. Además, los psiquiatras también pueden entrar allí. Te morís con las cosas que vos oís que hacen los psicólogos terapeutas. Te morís de la falta de ética, de la falta de todo, de la falta de formación, ya, y a la gente eso no le sirve. La gente bota su plata horriblemente, horrible. Bueno, entonces, si me preguntas eso, qué pena, pero tengo que decir que es muy mediocre. Y en educativa sí que es mediocre. En educativa sí que es mediocre. Yo llegué a un colegio que me llamaron para que hiciera una asesoría y la primera pregunta que le hice a los psicólogos es, bueno, ustedes tienen una oficina y allá van los muchachos. Me hacen el favor y me dicen, los muchachos, ¿por qué van? O sea, si ustedes tienen unas categorías, vienen por problemas familiares, vienen por problemas de droga, vienen por problemas de su desempeño escolar. A ver, ¿cuántos muchachos de los que van están allí? ¿Cómo así? Me decían. Y de verdad que ustedes no saben, no tienen una estadística del palito, que uno hace 5 rayitas para saber que los 20 muchachos que han ido durante el año, 4 tienen problemas de matemáticas, 3 tienen problemas con el papá y la mamá, el otro tiene problemas. ¿Usted no lo sabe? Querían un Entonces, inventario. no, pues que sería lo mínimo que tenían que tener. Lo mínimo que tenían que tener es poderle decir al colegio, mire, aquí hay una tendencia a, o aquí los problemas de los muchachos son estos y estos y estos. Pero es que ni siquiera eso hacían. ¿Ya? Entonces, todo era educación sexual, ¿ya? Y hablar en grupo, y ahora pues el bullying debe estar a la orden En del día. boga. Sí, en boga. Bueno, entonces, pues no, a mí me parece y nosotros lo tenemos cuando hablamos así en conversaciones cotidianas y le dicen a uno, ves que fulana me dijo que si yo conocía una psicóloga que es que se necesita para tal y tal cosa, yo no sé de nadie ya que yo pueda recomendar. O sea, a mí me parece que es mediocre. Y sobre todo que la psicología se quita las vestiduras de que nosotros estamos para los enfermos, porque ni siquiera hemos entendido el ser humano común y corriente, para estar metidos simplemente, y todo es patológico. Entonces, los niños que invierten las letras que las tienen que invertir, ¿ya? ¿Ya? Entonces, son disléxicos. Mentira, eso no es dislexia, eso se les quita después. Bueno, entonces, me ¿Qué otras áreas, preguntas, en qué otras áreas te han aportado de los saberes de las ya disciplinas le voy a humanas? decir, ya te ¿Qué voy te a han decir cuál aportado es eso? qué otras áreas del conocimiento, el análisis del discurso y la narrativa. La narrativa para mí es
para mí fue como haber abierto una caja que uno sabía que eso se llamaba narrativa, pero eso sí lo único que sabía era que había novelas y que había libros y que contaban unas historias buenísimas, pero no habías entendido que el trajinar de la gente es narrar la vida y que lo que van a hacer a terapia, ¿ya? Es reconstruir esa narrativa de su vida y lo que tienen que hacer como trabajo es mirarla desde otra perspectiva. No es más, lo que hay que hacer en una buena terapia es eso lo que hay que hacer, en la cual yo nunca me metí, ¿no? O sea, yo a la terapia yo nunca me consideré que yo tenía la tranquilidad para declararme que yo podía tratar a alguien que tuviera un problema. Ahora, ¿qué le aporté yo a la psicología? Trabajar con los maestros. Trabajar con los maestros. O sea, coger un maestro, una madre comunitaria, sentarse a trabajar con ellos y hacerle descubrir quiénes son esos niños que tienen enfrente, cómo son de inteligentes, cómo los están desperdiciando, cómo pueden trabajar con ellos de una manera absolutamente creativa. Y allí ha habido cosas absolutamente abrumadoras, divinas. Trabajamos con madres comunitarias. Entonces, entre las cosas que nosotros necesitamos es que ellas se vieran trabajar, ¿sí? Entonces, las poníamos a que hicieran registro de las cosas que hacían con los niños. Ellas no tenían tiempo de mirar a los niñitos, de registrar, y se le ocurrió a una de esas madres coger un celular y grabarse. Y se grabaron. Entonces ponían su celularcito, se grababan, se veían trabajando con los niños y después se sentaban con nosotros a ver lo que habían hecho con los niños. Y cuando estas mujeres se veían en esa grabación, quedaban, pero impresionadas de cómo ignoraban niños, de cómo le hablaban de feo a uno de los niñitos, de, bueno, o sea, era una cosa espectacular eso de grabarlo, ¿ya? Y ponerlas. Entonces, ¿qué le he aportado yo? Coger unas maestras, mostrarles lo importantes que son, mostrarles cómo trabajar, mostrarles cómo ese trabajo de ellas se puede hacer de una manera muchísimo mejor que lo que ellas lo hacen. Y eso fue lo que le aportamos. Por Eso fue medio lo que le de, aportamos. por medio de retroalimentarles su Es, quehacer diario en la metodología que pero ellos mírame que implementaban. no éramos, pero que no éramos nosotros las que le hacíamos la retroalimentación. Ellas se grababan y ellas mismas se sentaban a ver si decían, ¡uy! ¡Qué mujer tan bruta! ¿Cómo le dije eso a ese niño? Mírame, este no lo he mirado en toda la clase. Todo era, ellas se descubrían, ¿ya? Entonces, ese cambio de las maestras ha cambiado. Aquí en Cali hay un colegio que se metió con toda esta nueva ola, ya que se llama el Colegio Jefferson. Y ese colegio es otra cosa completamente distinta. Esos niñitos aprendieron a escribir, esos niñitos aprendieron a hacer otra cosa, a pensar, a ser analíticos. O sea que si me preguntas cuál ha sido su aporte más significativo, trabajar con maestros. Porque del que se enseña y cómo se enseña pasamos a quién le estoy enseñando y mostrarle quién era ese sujeto que ellos le al, enseñaban. al sujeto correcto del Sí, proceso. ¿Y sí. cuál es la mayor, de todos esos quehaceres, de todas esas actividades tan fascinantes tuyas, cuál es hasta el momento la mayor pasión en tu vida? Lo que podrías decir, esto es lo que más me ha apasionado de todo lo que he hecho. Aprender. Yo fui maestra para aprender. Yo aprendí más de maestra que de estudiante. ¿Qué más que pienso? Semejante a lo que, sí, porque me pone a reflexionar semejante a lo que planteó tu hermana cuando tuve la oportunidad de entrevistarla a ella, Mariela Orozco, y también Janet Samper. Janet Samper también tiene esa vertiente de pensamiento muy similar a ellos, me llama la ¿Sí? atención. O sea, para mí mi misión como profesora fue aprender. O sea, yo no les estaba enseñando a los muchachos.
O sea, aprendíamos conjuntamente, pero para mí aprender, digo que si hubieran enseñado a volar, yo ya estaría volando, porque me gusta aprender de todo, de todo. Lo que me puedan enseñar, yo quiero aprender. Menos mecánica y esas cosas, eso sí no me interesa para nada. Pero para mí la pasión de mi vida fue aprender. Y para mí, este mundo está lleno de aprendizajes y eso es lo que a mí, por ejemplo, la semana pasada que no te pude atender, pero para mí el Hey Festival, oír uno a estas seres en este grado de análisis que hacen, ¿ya? O sea, ya yo con eso quedé como con 3 meses de tener alimento para la pandemia, ¿ya? Por eso Y cuando... relacionado, pues, ya que lo mencionas de lo de la pandemia, ¿cómo has logrado manejar esta situación tan compleja, prácticamente ya un poco más de un año en medio de esta situación tan dura? ¿Cómo has Mírame, logrado manejar esta bueno, situación a ver, como psicólogo? no, yo le he manejado porque he tenido una situación personal con un hijo y 2 niños, y para mí los niños son objetos sagrados. Y a esos niños hay que darles la mejor infancia que pueda haber. Entonces, ¿cómo he podido manejarla? Pensando en ellos. Y los tengo aquí en mi casa. Entonces, eso. Tienes tu propio laboratorio, estilo Piaget. No, o sea, aquí los tengo ya, y todo el día me hablo con los 2 que viven en Bogotá y todas esas cosas. Y ha sido una sorpresa, y a mí lo que más me ha preocupado de esto, yo sé que la pandemia es horrible, yo no me quiero morir de coronavirus, para nada, no me quiero morir. Primero, no me quiero morir. Segundo, no me quiero morir de coronavirus. Y además yo he sido enfermísima, yo tengo 2 operaciones de corazón abierto. Yo tengo dos veces me han cambiado la válvula mitral. Una en el 2001 y otra en el 2017. Yo tengo ¿Y dos. cómo le haces? Porque te veo casi como en los tiempos de Univalle en los 90, cuando nos estabas enseñando No, sobre educativa. no, 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 y yo me he envejecido mucho últimamente y me dio esa enfermedad en que a uno pierde la masa muscular. Entonces, yo estoy flaca, yo estoy muy, mira esto aquí, por ejemplo, ya estoy muy flaca y no, sí se me nota la edad, pero por Dios, mijito, mire, vea, todas las arruguitas que tiene, pero no me importa. Y, Fascinante. Tiempo y espectacular. ya, y lo de la pandemia, pues primero fue una sorpresa. O sea, cuando yo le dije a mi hijo, vólese para Popayán y tráigase los niños para acá, yo juraba que esto iba a ser de unos días, y llevamos un año, ¿ya? Entonces, primero fue sorpresa, después ha ido uno paladeando días buenos, días regulares, días con rabia, días con tristeza. No he tenido a nadie, he tenido 2 primas contagiadas, pero que salieron adelante, ¿ya? Entonces es como, pues ponerle el cuerpo, o sea, ponerle esto, he estado muy encerrada en mi casa porque yo tengo una riña cardíaca permanente y es muy severa y no tiene remedio. Entonces yo me tengo que cuidar porque este corazoncito mío no funciona bien, ¿ya? Y entonces ha sido sorpresa, pero a mí lo que más me ha tenido angustiada es la falta de líderes que tiene el mundo para manejar esta situación. Nosotros estamos Una en poder, una crisis de crisis, liderazgo global, pero total. total, empezando porque es que no sean que sean ineptos o que sean tontos, es que son locos, me perdonás, uno ir en Nicaragua a un tipo diciendo que va a ser una oficina ¿de qué? De asuntos espaciales. Ah, Ortega está loco, O Bolsonaro las gotitas, loco, o las goticas mágicas de de, Maduro. de Maduro, y qué tal don Trump, qué tal Tomando, don Trump. tomando limpio. No, no, para donde miremos. Esto es una cosa, la falta de liderazgo. Nosotros tenemos aquí un presidente que es un inepto, qué pena, pero nosotros somos
el único país, es que hasta Bolivia está mejor que nosotros. Ya somos el único país que no hemos empezado a vacunar a nadie. ¿Ah? No, por favor, con la medicina que tenemos nosotros. Entonces, cuando me preguntas, yo no tengo nada claro. Yo voy tomando el día como se puede. Estoy tratando por todos los medios de oír lo menos posible de las noticias porque me aterran las fake news, o sea, de ponerse uno por todas partes a regar unas noticias que uno no sabe si son verdad o son mentiras, ¿ya? Entonces yo me quedo callada y yo no tengo ni idea. Hasta que a mí alguien no me diga si esto es bueno, si esto es malo, yo no me voy a poner a regar esta noticia, ¿ya? Entonces, y Colombia habiendo perdido el protagonismo que tuvo en vacunación, en producción de vacunas y en desarrollo de vacunas, haberlo perdido en cuestión de 10, 20 años, una locura. No, es que es todo la Universidad del Valle, para que usted no se siga ufanando de su universidad. En la último ranking de las universidades quedó de 10, en el puesto 10, después de que era el número 3. La 2 o la 3, quedó en el puesto 10. Ahora, que eso es justo, que eso sí es así, no tengo ni idea. Pero algo tuvo que haber pasado porque esto lo pasó la Javeriana, el ICESI, ¿cómo se llama? El de Medellín, ay hombre, el de negocios de Medellín. Todo el mundo le pasó a la Universidad del Valle. Bueno, en todo caso, no, a mí lo de la pandemia me mantiene con algo que es vivir cada día. Yo no hago ningún programa. Mírame, yo me fui el 15 de diciembre para Bogotá a pasar Navidad con mis hijos, mis nietos, mis nueras y mi yerno. Y yo me volvía el 15 de enero. El 13, seguir aprendiendo. A seguir con ellos, claro. No, además, vos no tenés ni idea. Eso que dicen que los niños necesitan de los otros niños, sí, pero es que llevarlos al colegio no les va a permitir estar tan bien con los otros niños porque tienen que estar separados, porque no se pueden sentar juntos, porque no se pueden tocar, porque tienen que comer separados. Entonces yo no veo para qué tienen que ir al colegio. Al colegio déjenlos ir cuando se puedan juntar, cuando se puedan enterar, o sea, cuando puedan jugar como juegan ellos. ¿Y dónde proveyo eso? Con mi nieta de aquí. Mi nieta aquí vive regañada. ¿Por qué? Porque se mete en todas las conversaciones de los adultos. Entonces mi hijo es, no te metas, porque estás metida, este tema no es para ti, que no sé qué. Digo, oye Andrés, la niña no tiene más con quién hablar, tiene que meterse en las conversaciones de nosotros. Nos fuimos a esa finca, no la volvimos a oír metida en las conversaciones de nosotros. Andás con las otras dos primas, yo tengo 3 hombres y 3 mujeres. Andaba con las otras 2 primas a las carcajadas, brincando, montando bicicleta, jugando con las muñecas, hacían voces impostadas y entonces hablaban como el papá, como la mamá, como la yo no sé qué. No, no la volvimos a ver con nosotros para nada, no nos necesitaba. ¿Ya? Entonces, eso es verdad, que necesitan otros niños. Entonces, correcto. Esto es desconcertante por la falta de liderazgo. Esperemos que este reto lo sepamos entre todos asumir con mayor responsabilidad. Lo tengo que decir. Muchísimas gracias por todo este tesoro de documento que nos has compartido por medio del detallamiento en tus respuestas. Sí, no, y es que mire, yo cogí... Por el tiempo de hoy, pero por el tiempo de Univalle, por tu enseñanza en Univalle. Sí, no, y venga, ¿sabe qué? Que me muero de la pena haber llegado tarde, pero fue que tuve otra reunión y quedé muy cansada y resulta que me senté en una silla y me quedé dormida. Entonces cuando me desperté eran las 5:20 de la tarde y ay, Dalbert, por Dios, Dalbert, yo no le quiero fallar hoy. Ya va a decir que yo soy una vieja pajuda. Lo importante fue que la logramos realizar después de varios meses de intento. Sí, no, a ver, María. Muchísimas gracias. Eres muy amable y muy agradecido por todo este material. Nos seguimos viendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao, pues. Contacto. Chao.